según Mateo capítulo 19. Evangelio según Mateo capítulo 19. Y vamos a la segunda parte de esta enseñanza. Mateo capítulo 19 y vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 19, versículo 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entremos un poquito en contexto. El día de ayer estamos estudiando la enseñanza de Jesús hablando con respecto al divorcio. No es que Jesús quisiera hablar sobre el divorcio, sino que los fariseos y los que estaban en contra de su ministerio se dieron a la tarea de probar y tentar a Jesús de nuevo. ¿Por qué razón? Habían dos pensamientos. Generalmente entre los judíos habían unos que pensaban solamente en ciertas causales para poderse separar de su esposa o darle carta de divorcio. Habían otros que pensaban que un hombre podía divorciar a su mujer por cualquier razón. Entonces, viene esta pregunta a Jesús con la finalidad de tentarle, de probarle. No era con la finalidad de realmente aprender, porque ellos sabían, eran fariseos, conocían la ley. Era más para ver si le encontraban una ocasión de caer a Jesús. Ahora, Jesús les dice claramente, mire, si usted no puede repudiar así a su mujer por cualquier razón, no. La única razón válida para repudiarla es fornicación. Eso es lo que dice Jesús. Si hay un caso de fornicación, de pecado sexual dentro del matrimonio, esa es la causal para que pueda existir un divorcio. Entonces los discípulos aquí dicen, bueno, si la condición del hombre es así, entonces no conviene casarse. Entonces Jesús responde sobre esta pregunta o sobre este tema que se llaman los eunucos o lo que se conoce como el don de continencia. En algunos casos que vamos a ver hay tres casos diferentes con respecto a los eunucos. El primero se habla de una persona, bueno, primero definamos qué es una palabra eunuco. La palabra eunuco principalmente se refería a hombres que eran castrados para no tener relaciones sexuales. Eran hombres que eran castrados para evitar la reproducción. Vamos a estar mirando los tres ejemplos que nos da Jesús porque uno de ellos no es castrado. Uno de ellos no es ese caso porque es justamente el primero. Dice versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron de su madre. Entonces, Jesús nos dice que hay casos de hombres que no nacen con ese deseo, con esa habilidad de nacimiento, ya sea por algún problema físico, ya sea por un problema hormonal, o dentro del área científica se conoce como los seres humanos asexuales, hombres y mujeres que no tienen deseo sexual, su cuerpo no funciona de esa manera, son personas que nacen con esto, que conocemos en algunos círculos como el don de continencia. Recuerdo una vez que mi padre estaba dando esta enseñanza y él preguntaba, ¿alguien cree que tiene el don de continencia? Y una persona levanta la mano y la persona tenía dos hijos, se había casado, ya era abuela. Y mi padre entonces procedió a explicarle que en este caso no era un don de continencia porque en algún momento había existido ese deseo, ese anhelo, obviamente, por el fruto de sus hijos. Entonces, aquí Jesús está hablando es de los que nacen así. Hay personas que nacen de esta manera. Segundo grupo entre los eunucos. Dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que son así porque son hechos por los hombres. Aquí encontramos uno de los casos que más brilla en la Biblia, que es el caso de Daniel. Daniel, cuando llega a Babilonia, ellos son eunucados junto con todos los príncipes, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pasan por este proceso. ¿Por qué razón? Porque al ellos llegar como hebreos y esclavos casi allá a Babilonia, ellos no querían tener, bueno, vamos a decirlo como se dice coloquialmente, problemas de faldas en el palacio.
En el palacio habían mujeres que no eran judías, que no eran hebreas. La mayoría de mujeres pertenecían a la realeza. Y si no se castraban a estos hombres, ellos tenían miedo de que fueran a haber problemas de enredos sexuales entre unos otros, o peor aún, que fueran a tener hijos, porque al tener hijos y ser parte de la realeza, de una se metían en todo lo que era este linaje. Entonces, para evitar este problema, a todos los judíos que llegaron, me imagino que a los que ellos conquistaron de otras naciones, también se les hacía lo mismo, porque había un jefe de eunucos, como nos lo expresa Daniel capítulo 1, había un jefe de todos los eunucos de la corte. Entonces, toda persona extranjera que servía en la corte era eunucado, como dice Jesús, hechos eunucos, hechos por los hombres para lograr este fin de no tener estos problemas en la corte del rey. El tercero dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Uno de los hombres que se conoce como padre de la iglesia, se sabe de la historia, que nos dice que él leyó la palabra de Dios cuando Jesús dice, si un ojo te fuere piedra de tropiezo, pues sácatelo, porque es mejor llegar tuerto al cielo que estar completo en el infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor llegar manco al cielo y no estar completo en el infierno. Y basado en esto, pues el hombre parece que luchaba mucho con su sexualidad y por esa razón se hizo eunuco a sí mismo. ¿Para qué? Para evitar tener estos problemas. ¿Por qué? Porque para él eso era su piedra de tropiezo. Entonces, como lo presenta el ejemplo de Jesús, es persona que se hace eunuca a sí misma. Entonces, esto es un tema muy interesante porque Jesús en su sabiduría nos explica las tres maneras en las que esto se puede dar. No es porque simplemente yo quise y ya digo, no, ya no me va a dar más, no me va a dar más, no me va a dar más y ya se me quitó eso, no, porque tendría que existir alguna manera de alguna cirugía o algo así como lo presenta a hombres que se hacen eunucos a sí mismos. Encontramos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en toda su vida no tuvo esposa, tampoco tuvo un hogar, no fue que se separó, que se divorció, no. El apóstol Pablo se quedó soltero toda su vida. No se sabe si fue porque él se hizo eunuco a sí mismo o no se sabe si fue porque él nació así. La palabra de Dios no nos lo expresa explícitamente y las cartas que él nos deja tampoco son tocantes a este tema, pero es un caso de un hombre que simplemente permaneció y se guardó durante toda su vida. Lo interesante es que los discípulos encuentran en eso como la solución. Ellos dicen, bueno, si va a haber tanta traba para divorciarme, si las cosas no me funcionan, entonces mejor nos quedamos así. Jesús le dice, no, esto no es para todo el mundo, muchachos, esto no es para todo el mundo. Ustedes tienen que recibir esto y discernirlo y comprenderlo. El hogar se hizo para qué, como lo expresa su palabra, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. La voluntad de Dios es que los hogares permanezcan juntos y que nosotros podamos aprender a limar las asperezas en el hogar, trabajar juntos para poder construir un hogar saludable y salir adelante. Jesús no entra en el tecnicismo como un abogado para mirar, bueno, si es así, no es así, venga, explíqueme su caso, vamos a presentarlo ante tu juez. No, Jesús nos expresa es la voluntad del Dios Padre por medio de la cual nosotros debemos obedecer para poder tener hogares de éxito, porque la clave de todo está en que Dios no gana nada si usted permanece en su hogar o no. Dios no gana nada si usted se divorcia o no. Él sigue siendo Dios si usted se divorcia o no. Dios no pierde poder porque usted pensó en divorciarse o porque usted lo hizo. No. Él nos enseña eso porque es lo mejor para nosotros. Él como Padre sabe que es lo mejor para nosotros y la naturaleza en todos sus mandamientos es que a nosotros nos vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Lee la palabra de Dios, cúmplela y saldrás adelante para la gloria de Dios. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra por tu palabra. Bendecimos este tiempo, Señor, en el cual hemos estudiado esta porción bíblica, Señor, que nos habla sobre los eunucos, sobre aquellos que tienen este don de continencia, Señor, de la sabiduría que fue dada en tu palabra. Logramos comprender estos tres grupos, Señor, y te pedimos que nos ayudes cada día a comprender más y más de tu palabra. Levanto mi voz dándote las gracias porque tu palabra es alimento. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle el dedito arriba, el me gusta. Esto ayudará para que el mensaje se propague más por las redes y así podamos predicar la palabra del Señor. Si quieres conocer un poco más de nuestro ministerio, quieres enviarnos una ofrenda, utiliza el número de WhatsApp que es el 316-617-7888. 316-617-7888. No olvides compartir este video, no olvides compartir este audio también con otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz mañana para todos.